Cuatro momentos importantes o 4 palabras importantes que nos ayudarán en este año que comienza. ¿Qué día es hoy, hermano? Yo sé que es domingo. ¿Qué número es? 25. Estamos en el día 25 de este año. ¿Se ha pasado rápido? Sí, volando, ¿no? Hace unos días atrás estábamos cenando, todos reunidos, y ahora ya estamos en el día 25 con esta cuesta de enero. A algunos se les dificulta más, otros son más ahorradores y pudieron salir más de esta situación, pero estamos comenzando este año sobre todo tomados de la mano de nuestro Dios. ¿Es así? Amén. Gloria a Dios. Si tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, hermano, no hay nada que nos pueda inquietar, que nos pueda quitar el sueño, hermano. Comenzamos este año y esta frase, hermano, que le voy a mencionar retumba por todos lados, retumba sobre todo en las redes sociales. Y a ver si usted la ha escuchado. 2026, sorpréndeme. ¿La ha escuchado? ¿La ha visto? Yo le pregunto a usted, ¿y lo ha sorprendido a usted? ¿Se ha sorprendido de estos 25 días que apenas han comenzado? En muchos ámbitos se han tenido muchas noticias, muchas situaciones particulares en las cuales nosotros tenemos que estar pendientes. En el ámbito político, en el ámbito global, no solamente aquí de México. Ya tuvimos los sismos y nos podríamos seguir así con muchas situaciones que han acontecido en este 2026, hermano. Y todo el mundo busca a partir de este 2026 un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿Es así para usted también? Amén. Gloria a Dios. Buscamos, hermano, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Una mejor versión de nosotros mismos y de todo aquello que nos rodea. En nuestras manos está el poder cambiar, está en nosotros el poder obtener la mejor versión de nosotros, siempre tomados de la mano de nuestro Dios. Esto lo hace todo el mundo, lo hacemos nosotros, lo hacen los de allá afuera. El cristiano no se queda atrás, escribe sus propósitos. Y uno de ellos, hermano, es leer la palabra y es orar. Porque nunca es suficiente. Alguien puede decir, no, yo ya leo mucho, yo ya oro mucho. No, siempre cada año en nuestras oraciones, en nuestros propósitos está ahí el leer más y acercarnos a Dios a través de la oración. Eso debe ser un deber que tenemos que tener en nuestra mente siempre, buscar a nuestro Dios. Por tal motivo, hermano, uno busca en la palabra de nuestro Dios, porque todos tenemos la palabra de Dios. A ver, levántela ahí, en su lugar. Todos tenemos acceso a ella. En ella buscamos ese versículo, ese pasaje que nos ayude a motivarnos. Allá afuera ocupan mantras. ¿Sí ha escuchado de eso? ¿Sí sabe? O empiezan a declarar, ¿no? Hacen sus declaraciones. Soy victorioso, soy un hombre próspero, soy... No, aquí nosotros nos basamos en la palabra de nuestro Dios. Y buscamos ese versículo que nos inspire, que nos motive, que nos ayude a poder salir adelante desde el 2026. Y yo le quiero regalar este versículo, Deuteronomio 8, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Se lo voy a volver a leer, pero ahora haciendo este versículo nuestro, en primera persona. Digo, guardaré pues los mandamientos de mi Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Nos podrá servir este 2026? Claro que sí. Porque esto, hermano, no pasa de moda. Esto no expira. Esta es la indicación de Dios por excelencia. Guarda los mandamientos y anda en mis caminos. Es lo que nos dice nuestro Dios. Años pasan y la indicación de nuestro Dios hacia sus hijos es la misma. Nuestro Dios se lo dijo a su pueblo escogido, ¿sí o no? Aquí mismo se lo está diciendo a su pueblo. Se lo dijo a reyes. Se lo dijo a sacerdotes. Se lo dijo a profetas. Guarda mis mandamientos y anda en mis caminos. Y si Dios lo dice, es porque es efectivo. Es porque nos va a servir aún a nosotros, hermano. Ahora llega a nuestras manos estas palabras de nuestro Dios, este mandato de nuestro Dios, y lo que nos queda a nosotros es llevarlo a cabo, guardar, caminar con nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole solamente a Él. Desechamos, hermano, y yo te invito a que tú también deseches de tu boca, de tu pensamiento, el pensar que la palabra de nuestro Dios para este 2026 ya no es efectiva. Eso no es cierto. Sigue siendo efectiva, sigue siendo eficaz. Amén. Práctica para nosotros, para llevarla día con día. La palabra de Dios no pasa de moda.
Pasan de moda los pantalones ajustados, los pantalones acampanados, playeras de ciertos equipos, playeras de ciertas cosas, pero la palabra de Dios se mantiene vigente. Hay personas que año con año también tratan de refutar la palabra, de buscarle un error. ¿Lo han logrado? No es así. La palabra se mantiene. La palabra de Dios no es obsoleta. Nos sigue sirviendo y nosotros somos testimonio vivo de que así es en nuestras vidas y en nuestras familias, y tenemos la fe de que eso será también para nuestras generaciones. Gloria a Dios. Si tú, hermano, quieres el secreto de una vida bien aprovechada, es aplicar este pequeño versículo, estas 2 líneas. Guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. Yo te pregunto, ¿será difícil? Sí, es un camino difícil, ¿no? ¿La puerta cómo es? ¿Amplia o angosta? Angosta. Es complicado entrar por ella, pero vas tomado de la mano de nuestro Dios. Este año, hermano, va a ser más difícil que el pasado, el poder guardar su palabra, porque año con año se aumentan los ataques, las influencias, el contenido que hay, el acceso a la información que nosotros tenemos a veces no nos ayuda, sino nos empeora porque genera en nosotros dudas, inquietudes que tal vez antes no teníamos. Los ataques del enemigo vienen y vienen cada vez más difíciles. Y más sobre los niños y más sobre los jóvenes de diferentes formas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando ya estamos ahí confundidos o ya estamos ahí teniendo otro pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios. Para este 2026 va a ser más complicado, pero nos tomamos de la mano de nuestro Dios. ¿Será fácil? Ya lo contestamos. No. ¿Por qué? Requiere de un esfuerzo diario. Y esta es una palabra, hermano, que ya no se aplica en la mayoría de personas, que ya no la quieren aplicar. Esfuerzo. Ya nadie se quiere esforzar. Lo queremos todo rápido, lo queremos todo al momento. Un buen trabajo, pero con pocas horas de trabajo y cerca de nuestra casa. Tal vez queremos el cuerpo perfecto, pero pues en lugar de día con día levantarnos un poco más temprano y cuidar nuestra alimentación, pues hay cirugías que nos pueden acercar más rápido a ese objetivo que tenemos. Pero el esfuerzo, hermano, es algo que se requiere para buscar a nuestro Dios. El levantarse temprano y orar, agradecer, y por la noche también. El poder leer su palabra, buscar un espacio y un momento para llenarnos de Él, es un esfuerzo que nosotros debemos de hacer y seguir haciendo a pesar de las dificultades que puedan venir a nuestras vidas. Y esto es hermoso, hermano, porque nuestro Dios nos da un porqué. Nos enseña el pastel, nos enseña lo que nos espera si nosotros atendemos a lo primero. Yo me acuerdo, y ahorita no está mi padre para que me pueda ver feo, pero yo le preguntaba, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y dice, porque soy tu papá, porque te lo digo yo. No te tengo que andar dando explicaciones a ti, lo haces. Y nuestro Dios a veces también aplica esa, pero ahorita nos está mostrando lo que nos va a dar si nosotros guardamos su palabra y seguimos en su camino. Para eso yo le pido que usted lea el versículo 7. ¿Cómo dice? Porque Jehová tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brota en rejas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite. Todo eso nos lo oferta nuestro Dios, hermano. Todo eso nos lo da nuestro Dios. Si tan solo nosotros guardamos y andamos en sus caminos. Él dice que va a introducirnos en un lugar donde va a haber arroyos, fuentes y manantiales. Eso quiere decir que va a haber agua. Y eso es un elemento bien importante para la vida, sí o no. Representa como tal la vida. Pero también para nosotros, hermanos, si buscamos en la palabra, representa una nueva oportunidad. Porque a nosotros ser bautizados, somos sumergidos en las aguas y renacemos en una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Un nuevo comienzo. Empieza un 2026 y ¿qué busca la gente allá afuera? Se lo mencioné al principio, un nuevo inicio. No solo eso, sino un mejor inicio, una nueva oportunidad de hacer las cosas de mejor forma. Es lo que nuestro Dios nos ofrece. Y dice su palabra que Él nos va a introducir. Entonces, ¿a dónde nos va a introducir? A una nueva oportunidad. Dios te quiere introducir a una nueva oportunidad, a un renacer. ¿En quién? En nuestro Dios. El agua, los arroyos, las fuentes, los manantiales van a brotar, van a salir. Dios te está acercando a esa nueva oportunidad, a esa nueva vida únicamente en Él, hermano. Y donde hay agua, donde hay manantiales, donde hay fuentes, donde hay arroyos, ahí también hay frutos.
Y no cualquier fruto. Un fruto seco, ¿se imaginará cerca de un arroyo? No, un fruto con un color agradable, vistoso, que seguramente tiene un sabor dulce, grato para nosotros, porque estamos cerca de la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios nos va a hacer fructificar en la tierra que Él nos coloque, que Él nos instale. Él nos va a colocar. A veces nosotros nos queremos colocar en un lugar, pero ahí no es donde Dios te quiere poner. Debes dejar que nuestro Dios te introduzca donde Él quiera. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que ese era el lugar que Dios quería para ti? Porque daremos fruto. Porque vendrán los frutos. Si solamente dejamos que la voluntad de nuestro Dios se haga guardando y cuidando sus caminos. Dice que todo esto, hermano, estas aguas van a brotar de vegas y montes. Vegas, hermano, es un lugar llano, un lugar plano y fructífero. Eso quiere decir que entonces donde Dios te coloque vas a poder establecerte. ¿Tú te estableces bien en un lugar que está así en picada a 45 grados? No, te tienes que agarrar de algo, no te tienes que acomodar, no estás firme. Pero nuestro Dios te permite estar firme en la tierra en la cual nuestro Dios te introduce, ¿no? Y es lo que buscamos, sentirnos seguros, ¿sí o no? Totalmente. ¿En dónde estamos nosotros ahorita? ¿En qué colonia estamos? ¿En qué lugar? ¿Qué situación se vive alrededor? A veces la inseguridad está al acecho, está cerca de nosotros, pero donde Dios nos introduce nos va a dar paz, nos va a dar seguridad y nos va a permitir establecernos para poder posteriormente dar frutos. También menciona que va a ser en los montes. Y si nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios, sabemos que cada vez que el hombre subía, iba al monte, era para tener un encuentro ¿con quién? Con Dios, no con la naturaleza y con las vistas, que seguramente había unas muy bonitas. Era para acercarse a Dios, para estar cerca de Dios, porque cerca de Dios entonces va a brotar los arroyos, van a brotar las fuentes, van a brotar estos manantiales. El Señor Jesús lo dijo. Juan 15:5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él quiere introducirte cerca de Él. ¿Quieres más bendición, hermano? Mire lo que nos dice nuestro último versículo. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Es lo que nuestro Dios está preparando para sus hijos. Por eso, hermano, el salmista decía en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. Cerca de Él hay gozo, hay alegría, hay felicidad, estando cerca. Y dice, y delicias a su diestra para siempre. Cerca de Él está la bendición, cerca de nuestro Dios. Para poder terminar, hermano, te voy a dar nada más 4 palabras, porque así fue titulado este pequeño mensaje. 4 palabras o 4 momentos. 2 de ellas dependen de ti y dependen de mí. 2 de ellas dependen de nuestro Dios. Las primeras es guardar y andar. A eso nos manda nuestro Dios. Son 2 acciones. Dios te encarga en este 2026, guarda y anda. En andar en su palabra, en sus caminos, en su rectitud. Fácil, ya lo dijimos, no lo va a hacer. ¿No? Hacer actividades para nuestro Dios lo estamos viendo. Si tú volteas a tu derecha, a tu izquierda, nosotros esperábamos un lugar repleto, lleno. Este mensaje de parte de Dios tal vez era preparado para multitudes. Queríamos ver a la gente aquí gozándose, alegrándose. No somos tal vez los que habíamos imaginado. No es fácil hacer una actividad, pero lo seguimos haciendo y seguimos guardando su palabra. A nosotros nos van a desmotivar, porque no es para las personas, es para Dios. Es para Dios y nosotros nos fortalecemos y seguimos andando. No nos detenemos, decimos no, ya vimos que las actividades no funcionan y nos vamos para atrás. Dios dice anda, camina, guarda su palabra. Y Él dice que hay que alabarlo, hay que exaltarlo, hay que creer en Él y nosotros seguimos ahí. Porque guardar, hermano, no significa esconderlo y meterlo así para que nadie me lo robe, ponerlo en una caja fuerte, la palabra de Dios, o lo que yo sé, no compartirlo con nada. Guardar, hermano, habla de proteger, de atesorar, de vigilar, y sobre todo la que más me gusta es atender. ¿Han escuchado, por ejemplo, la palabra atiende a tus hijos? Atiende tu vida. Es algo que se hace de continuo, constante. Día con día, en cada momento, atiende tu vida, atiende tu salud, atiende a tu familia. Así de esa manera tenemos que atender la voluntad de nuestro Dios. En cada momento, en cada paso que nosotros demos, debemos de atender, guardar y andar la palabra que nuestro Dios nos da a nuestras vidas.
Y las otras dos palabras, esas dependen de nuestro Dios, porque Él va a ser quien nos introduzca y Él va a ser quien haga brotar. Ya lo dijimos también, no nos podemos introducirnos donde nosotros queramos. Dios te introduce, Dios te pone, y si no, no va a haber fruto. Y si no, tú te vas a dar cuenta, va a ser evidente que ahí no perteneces. Necesitamos rogar para que nuestro Dios nos introduzca y ahí Él va a hacer brotar la bendición y el plan que tiene para tu vida, hermano. Le pertenece a Dios, hermano. ¿Nosotros podemos activar esta bendición? Sí, con las primeras dos, guardar y andar. Y de esa manera Dios va a actuar y Dios se va a mover en tu vida. Ese introducir y brotar está aquí en el ambiente. Falta que nosotros, ¿qué hagamos? Lo arrebatemos, lo tomemos. La bendición de Dios está. Falta que tú la quieras para tu vida, para tu familia, hermano. Éxodo 23:20 dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. El Señor Jesucristo dice que ya no le iban a ver más, pero que iba a estar allá arriba trabajando y preparando un lugar. Y quien prepara un lugar para ti es porque te quiere, porque te ama, porque quiere estar contigo. Claro que sí, hermano. Y no podemos morder esa mano, despreciar eso que se nos está ofreciendo. Le leo Isaías 61:11. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar el sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Lo que vamos a ofrecer al rato, hermano, brota de un corazón agradecido. ¿Es así para tu vida? La alabanza que vamos a traer es de un agradecimiento genuino, que en otro tiempo tal vez no lo teníamos, pero ¿qué hace Dios? Pone ese querer como hacer y entonces la alabanza sale de manera natural. Nos podemos conectar a Él y podemos gozarnos en medio de su presencia, hermano. Lo importante no es el lugar, porque donde Dios te introduzca, ahí Él hará brotar. Brotar ríos de alabanza, de exaltación a su nombre, hermano. Nuestro Dios nos ama y nos quiere tanto que Él ha hecho brotar en medio de las tinieblas a un Salvador. Dice la palabra de Dios, Isaías 11:1, del tronco de Isaí brotará un retoño y un renuevo, nacerá de sus raíces el Señor Jesús, nuestro Salvador, hermano, para que nosotros nos podamos acercar a Él, para que nuestro Dios nos haga fructificar y nos haga acercarnos a su presencia, porque ahí estaremos seguros. ¿Y por qué el Señor les estaba diciendo estas palabras? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Dios está hablando y diciendo esto al pueblo? ¿De dónde venían saliendo ellos? Ellos venían saliendo de una prueba, venían saliendo de una aflicción, venían saliendo del desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Vagando, dando vueltas, de aflicción en aflicción, de situación en situación. Ellos iban a introducir, Dios ya los iba a introducir a la tierra que les había prometido, a la tierra donde iba a fluir, ¿qué? Leche y miel, donde iba a ser de grande bendición. Pero antes de introducirse a esa tierra, antes de llegar ahí, son estas palabras. Y qué bonito se oye, ¿verdad? Palabras de bendición. ¿Quién no quiere escuchar palabras de bendición? Donde Dios dice vas a fructificar, donde Dios te dice van a brotar fuentes, vas a tener todo esto, ¿sí? Pero era importante que ellos introdujeran a esta tierra escuchando la voz de Dios, escuchando lo que Dios les tenía que decir a esta generación. Recuerden que era una nueva generación la que iba a introducir a la tierra prometida. No eran los mismos que anduvieron durante el desierto. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían que morir. ¿Por qué? Porque era un castigo de Dios a causa de su pecado, a causa de su maldad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Porque no le creyeron, porque dudaron del Señor, porque le tentaron muchas veces estando ahí en el desierto. Venían saliendo de Egipto, apenas venían saliendo de Egipto, venían las dificultades y ¿qué pasaba? Empezaban a ¿qué? A murmurar.
y a decir, ay, cómo extraño aquella tierra. Allá había esto, allá había lo otro, y en esta tierra no hay nada. Y entonces dice la palabra de Dios que ese castigo tenía que ser así. Un castigo trae gozo, trae alegría cuando Dios te castiga. Y el castigo casi siempre viene ¿por qué? Por maldad, por nuestra maldad. Dios no manda un castigo nada más porque sí. Si Dios castiga es porque hubo maldad, es porque no obedecimos a su voz, porque hubo una fuerte transgresión que tiene que ser así. Y cuando hay un castigo hay angustia, hay problemas, hay adversidades, hay escasez, hay dolor. ¿Y por qué tiene que venir eso? ¿Por qué tiene que suceder eso? Cuando algo te duele, ¿se te olvida? Cuando has pasado por una fuerte angustia, una fuerte situación, ¿se te olvida? Entonces, ¿para qué nos va a servir el dolor que hemos pasado durante ese castigo? Para recordarnos, ¿verdad? Que no es bueno hacer ciertas cosas porque me va a doler. Por ejemplo, si yo agarro la plancha caliente, ¿qué va a suceder? Pues me voy a quemar. Y me va a doler. ¿Y qué va a hacer eso? Que yo para la próxima tenga más cuidado de cómo manipulo una plancha. ¿Sí? Bueno, aquí Dios está hablándole a esta generación. Y dice la palabra de Dios que Dios en medio de este castigo también fue una prueba. Primero fue el castigo porque era para hacerles saber que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que saliera de la boca del Señor viviría el hombre. Y por eso ellos pasaron hambre. Muchas veces pasaron hambre, pasaron sed durante este castigo, para mostrarles que tenían que primeramente ser humildes. Tenían que tener contentamiento con lo que tuvieran en ese momento y tenían que depender absolutamente del Señor. Pero también iba a ser una prueba. ¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una prueba? La prueba no es necesariamente porque haya habido pecado o porque haya habido maldad, sino la prueba Dios la permite porque en la prueba nosotros somos refinados. Nosotros tenemos que ser probados y se tiene que comprobar que nuestra fe. Y tenemos que evaluar nuestro carácter. Entonces, dentro de este castigo también venía esa prueba. Y en esa prueba Dios que estaba probando, todo esto viene versículos anteriores, solamente se los estoy parafraseando para que entendamos el contexto. Y en versículos anteriores dice que Dios hizo esto para probar lo que había en su corazón, para saber si estaban listos y dispuestos a guardar y a cumplir los mandamientos del Señor. Para esto Dios hizo eso y por eso les hizo tener hambre, por eso les hizo tener miedo de sus enemigos, los hizo caminar en círculo durante mucho tiempo. ¿Te has perdido alguna vez? ¿Qué se siente cuando crees que ya ibas por buen camino y vuelves a pasar por el mismo lugar? ¿Cómo te sientes? Frustrado, enojado, dices, no puede ser, pues, oye, yo pensé que ya íbamos a llegar y volvimos al mismo lugar. Otra vez, volver a comenzar, otra vez, escoger el camino. Imagínate cuántas veces pasaron por los mismos lugares si durante 40 años estuvieron dando vuelta en ¿cómo? En círculo. En círculo. ¿Hasta qué? Hasta que entendieran, hasta que comprendieran y hasta que se cumpliera el propósito de nuestro Dios. Yo no sé el año pasado por qué castigo, por qué prueba, por qué valle Dios te hizo pasar. Pero ahora Dios está por introducirnos, por mostrarnos lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y tenemos que prestar atención. Si no ponemos atención, corremos el riesgo de volvernos a equivocar,
corremos el riesgo de no hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios empieza a hablar y empieza a dar estas bendiciones. Y continuamos con esas bendiciones. Vamos al versículo número 9. Y fíjate cómo dice, aparte de lo que nos leyó nuestro hermano Ariel, que van a brotar fuentes, que va a ser una tierra grandemente bendecida, dice, tierra en la cual no comerás el pan, ¿cómo? Con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Fíjate nada más lo que Dios ahora les está diciendo al pueblo de Israel. Antes, en la tierra en donde estabas, era una tierra donde tuviste escasez. Era una tierra donde no pudiste sembrar. ¿Se puede sembrar en el desierto? No hay las condiciones. Entonces, esa tierra no tenía esas bendiciones. Ahí era sumamente una tierra difícil, de dolor en todos los sentidos. Y solamente dependían de lo que Dios les mandara todos los días. ¿Y qué es lo que Dios les mandaba todos los días? El maná. Y de vez en cuando, ¿qué les mandaba? Codornices. Pero ellos todos los días tenían que salir y esperar a que cayera la provisión de Dios. Y tenían que tomar solamente la porción de ese día. A menos que fuera el día de reposo, se tomaba una porción doble. Pero ¿qué pasaba si había algún ambicioso que tomaba doble el día que no correspondía? ¿Qué pasaba con ello? Se echaba a perder. Se echaba a perder, porque tenían solamente que tomar la porción de cada uno. Pero ahora ya no. Ahora las condiciones iban a cambiar. Ahora dice, ya no vas a comer tu pan con escasez. ¿Alguna vez has tenido escasez en tu vida, hermano? ¿Has pasado hambre? ¿Que algo se te antoje y nomás no lo puedas comer? ¿Que lo tengas aún que compartir y te quedes con hambre? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero dice Dios, ya no vas a pasar eso. Ahora ya no, nunca más vas a tener escasez. Vas a comer, dice aquí, hasta que te sacies. ¿Sí? Dice, tierra en la cual no comerás paz con escasez, ni te va a faltar nada en ella. Ya no va a faltar nada. Esa tierra te va a dar todo lo que necesitas. No solamente vas a poder cultivar, no solamente en cuanto a alimento, en todo. Porque fíjate lo que dice, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Para qué sirve el hierro? ¿Para qué sirve el cobre, hermano? El hierro, cuando se funde, ¿en qué se convierte? En acero. ¿Y para qué sirve el acero, hermano? ¿Para qué sirve? Para construcción, para hacer herramientas. ¿Y el cobre para qué sirve, hermano? Es el material de conducción para la electricidad. Sirve para la plomería, pero también sirve para hacer instrumentos de cocina, utensilios de cocina, ollas, cacerolas, platos, vasos, cucharas, ¿sí? Todo eso sirve. También sirve para hacer monedas, ¿sí? Entonces, fíjate lo que Dios les está diciendo. Ya no solamente la tierra te va a proveer alimento, lo que necesites para tu casa, para construir, ¿por qué? Porque ya no vas a andar en círculo. Ya te voy a introducir y ya vas a permanecer. Ya no vas a estar a cada rato, levanta las cosas, levante todo, porque ahora nos tenemos que ir. ¿Es fácil hacer una mudanza? O quien renta, ¿es fácil estar rentando a cada rato? Ahora aquí, ahora allá, ya me pidieron la casa, ahora tengo que ver a dónde me voy. No es lo mismo que cuando uno ya tiene su casa propia, no tienes una estabilidad, una seguridad, puedes hacer lo que quieras. En un departamento no, en un departamento estás sujeto pues a lo que está, porque si tú lo quieres hacer, quieres poner, pues no es tuyo. No es tuyo. Ah, pero aquí Dios ya les está diciendo, te voy a introducir, esta tierra ya te va a dar todo lo que tú necesitas,
Ya no va a ser necesario que vayas y busques la misma tierra donde yo te introduzco. Ahí mismo vas a encontrar esa bendición. Dios nos ha traído una tierra y nos va a llevar a una tierra donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber más, porque vamos a estar eternamente y para siempre con Él. Pero mientras llega ese día, mientras somos introducidos, Dios ahora nos ha introducido a su gracia, a su bendición, donde también gozamos de estas bendiciones, donde Él también tiene todo esto. Y fíjate que dice versículo 10: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Una palabra más para añadir a la que nos dio nuestro hermano Ariel. Bendecirás. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Y qué implica bendecir a Dios, hermano? ¿Qué es bendecir a Dios? Honrarle, darle gracias, obedecerle, hacer su voluntad. Eso es bendecir a Dios, reconocerlo. ¿Por qué Dios les dice, ahora me vas a bendecir? Porque ¿qué pasó anteriormente? ¿Qué pasó durante el desierto? ¿Bendecían a Dios? Al contrario, no dejaban de hablar mal de Él. No dejaban de murmurar todo el tiempo. Apenas había una situación, ¡ay! ¿Cómo traían a Moisés? ¿Cómo estaba ya Moisés con toda esa congregación? A cada rato le estaban dice y dice y dice. Dice, hasta aquí ya me han tentado 10 veces. 10 veces. ¿Sí? De todo el... bueno. Ya me dijiste mucho allá por el castigo, por la situación y por lo que pasabas. Ahora que yo te voy a bendecir, ahora que yo te voy a dar esto, ahora tú me vas a bendecir. Y qué fácil es bendecir a Dios cuando estamos bien, ¿no? Qué fácil es bendecir a Dios cuando tenemos abundancia, pero es fácil bendecir a Dios cuando estamos en medio de la prueba o del castigo por nuestra maldad. Pero a Dios ahora les está diciendo esto: vas a comer, te vas a saciar, me vas a bendecir por la buena tierra que yo te he dado. ¿Quién bendice a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado? ¿Nos ha dado buenas cosas? Muchísimas, muchísimas, ¿sí? Él hasta aquí ha sido fiel. Donde estamos hay bendición. Donde estamos brotan las aguas. Donde estamos está su presencia, porque le hemos buscado. Pero quiero preguntarte, mi hermano, ¿solamente en la adversidad, en la escasez, hay prueba? ¿Puede haber prueba también en la abundancia? Fíjate lo que dice versículo número 11, y aquí es donde quiero que prestemos atención. Dice, cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y esta palabra con la que empieza aquí dice, cuídate. Cuídate. Y esta palabra cuídate en hebreo es shamar. Y shamar significa guardar, proteger, vigilar, la acción misma de uno mismo, valga la redundancia. ¿Sí? Cuando dice cuídate, es cuídate de ti mismo. Hay una diferencia cuando decimos cuídate, pues por el lugar en el que estás, cuídate de algo externo. Aquí esta palabra está hablando de un cuidado de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y fíjate, dice, es vigilar la conducta, proteger la vida física y la vida espiritual. Protegerse de la maldad. Y a esto se le llama tener
diligencia espiritual. ¿Has alguna vez escuchado esa palabra, diligencia? Sé diligente. La palabra en el Nuevo Testamento se ocupa muchísimo, muchísimo. Y esta diligencia espiritual, ¿cómo la voy a hacer? Guardando la palabra de Dios y cuidando mi conducta. ¿Cada 8 días? ¿Cada cuándo tenía que salir el pueblo de Dios a buscar el pan y el alimento? Diario. Y diario tomar la porción que se iba a ocupar. ¿Cada cuándo tengo yo que tener esta diligencia? ¿Cada cuándo me tengo que cuidar? ¿Cada 8 días? Nada más cuando venga a la iglesia, nada más cuando me estén viendo mis familiares, nada más cuando me esté viendo mi jefe, cuando me esté viendo mi superior. ¿Cada cuándo tengo que tener esta diligencia? Diario, diario. Por eso el salmista decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vamos a 1 de Timoteo 4, versículo 16. Fíjate lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado ¿de qué? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué? Te salvarás. Fíjate, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate de ti mismo y cuida de la doctrina. Para que te salves, para que te vaya bien, para que no peques contra el Señor, para que estés dentro de sus lineamientos. ¿Y qué es lo que tengo que cuidar? ¿Por qué me tengo que cuidar? Porque hay un peligro real, hermano. Estamos en peligro. Estamos en peligro de que si no cuidamos, ¿qué puede pasar? ¿Qué dice el versículo 11 de Deuteronomio 8? Cuídate ¿de qué? De no olvidarte ¿de quién? De Dios. Y para no olvidarme de Dios, ¿cómo debo de cuidarme? ¿Qué tengo que hacer para cuidarme? Dice ahí, guardando ¿qué? Mandamientos, decretos y estatutos. No es lo mismo uno que otro, pareciera, pero no lo es. Mandamientos, que son el mitzvah, son las órdenes de un superior a un subordinado para que sean obedecidas, observadas y ejecutadas. Esos son los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos dio Dios al principio en las tablas? Pero en realidad, ¿cuántos ellos tenían? 613 mandamientos. Y se tenían que obedecer cada uno de ellos. Decretos. ¿Qué es un decreto? Es el mishpat. Y el mishpat son decisiones, dictámenes, juicios y sentencias. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a introducir en la tierra. Esa tierra que tú estás pisando es tuya. Decreto de Dios. El único que decreta es Dios. El único que sentencia y da juicio es Dios. ¿Por qué? Porque Él los cumple al pie de la letra. Él no falla. Él si dice una cosa, se va a cumplir. Dice la palabra que ni una jota, ni una tilde va a pasar. Cielo y tierra va a pasar. Su palabra no pasa porque ya está dictaminada, ya está sentenciada. Estatutos, ¿qué es el jukah? Son reglamentos, normas, mandatos ceremoniales, ¿sí? ¿Cómo es que se tienen que hacer las cosas? Eso son estatutos. Por ejemplo, Dios le mostró a Moisés cómo es que se tenía que hacer el tabernáculo. ¿Y qué le decía cada vez que le daba instrucciones? ¿Qué le decía? Haz las cosas como ¿qué? Como has ¿qué? Visto y como yo te lo he dado. Si las cortinas tenían que ser de cierta medida tenían que ser. Si tenían que ser de ese material tenían que ser. Nada de que, ay Dios, a mí no me gusta ese color. ¿Qué te parece si mejor le ponemos este color a las cortinas? ¿Qué te parece que si mejor en lugar de cena le ponemos lino? No, son estatutos. Se tienen que seguir al pie
de la letra, es un reglamento. Ahora digo, hermana, eso fue en el Antiguo Testamento. Me estás hablando de cuando ellos iban a introducirse a la tierra prometida. Claro que había mandamientos, estatutos y decretos. Estamos en la gracia. ¿Ya no hay mandamientos? ¿Ya no hay estatutos? ¿Ya no hay decretos de parte de nuestro Dios? Sí los hay. ¿Qué mandamiento nos ha dejado el Señor? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Es el único? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, por un ejemplo. Y más, hay más. Estatutos. ¿No nos ha dicho el Señor cómo es que quiere que vivamos? Solamente léete el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lee y ve los estatutos que Dios ha dejado para la vida cristiana. ¿Cómo es que Dios quiere que andemos? ¿Cómo es que Dios quiere que caminemos? Y decretos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Decretos que Dios ha dado. La paga del pecado es muerte. ¿Hay algún cambio en eso? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él sigue dando mandamientos, decretos y estatutos. ¿Para qué? Para que nos cuidemos. Para que nos cuidemos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy grande. ¿Cuántos mandamientos, vamos a decir así, tenían Adán y Eva en el huerto? Uno, ¿cuál era? No comer, ¿de dónde? Del árbol de la vida. No tenían que comer. ¿Y qué pasó? ¿Pudieron cumplir con ello? ¿Por qué? ¿Porque se cuidaron? Un momento descuidó, ¿quién? ¿Adán a quién? A Eva. Un momento la descuidó. Así como aquí nos distraemos, miren, así. O sea, es tan fácil descuidarnos. Es tan fácil que perdamos la atención. Es tan fácil que pasa algo y ya volteamos. ¿Qué te puede pasar si tú te distraes tantito mientras vienes manejando? Un grave accidente. Algo sucede. ¿Y lo hacemos? ¿Y lo hace la gente que maneja? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Si saben que no se debe hacer y que hay un peligro, ¿por qué se hace? Porque ¿cómo somos? Necios. Necios. Entonces, ¿quieres que Dios te bendiga? Que Dios te dé todas las bendiciones, que ya no haya escasez, que ya no haya situación, que permanezca la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir. Y así yo voy a estarme cuidando. La manera en la que yo me voy a cuidar es todos los días buscando ¿qué? Su palabra. Así como todos los días el pueblo tenía que salir a buscar ese pan, así todo el día lo tenemos que hacer. Porque no me digas, ahora te pregunto, ¿qué tan diligente has sido con tu vida de oración? Con la lectura de la palabra, con obedecer los estatutos de Dios. Le pido a mis hermanos de alabanza si van pasando, por favor. ¿Crees que vives seguro entonces? ¿Crees que estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Crees que no corres riesgo de volver a pecar? ¿Que no corres riesgo de volver a fallarle al Señor? ¿No quieres faltarle? ¿No quieres que Dios bendiga tu vida? Cuida tu vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra vida, hermano? ¿Guardando qué? Estatutos, mandamientos y decretos de nuestro Dios.